Buenos días, hermanos, en Cristo Jesús y María Santísima. Jueves de la 18ª semana del tiempo ordinario. Agosto 8 del 2019. Lectura del libro de los Números, capítulo 20, versículo del 1 al 13. Y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días, la comunidad entera de los israelitas llegó al desierto de Sin el mes primero. Y el pueblo se instaló en Cades. Allí murió María y allí la enterraron. Faltó agua al pueblo y se amotinaron contra Moisés y Aarón. El pueblo riñó con Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto como nuestros hermanos delante del Señor, porque has traído a la comunidad del Señor a este desierto para que muramos en él y nuestras bestias. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para traernos a este sitio horrible, que no tiene grano, ni higuera, ni viñas, ni granados, ni agua para beber? Moisés y Aarón se apartaron de la comunidad y se dirigieron a la tienda del encuentro. Y delante de ella se echaron rostro en tierra. La gloria del Señor se les apareció. Y el Señor dijo a Moisés: coge el bastón, reúne la asamblea, tú con tu hermano Aarón, y en presencia de ellas ordenad a la roca que dé agua. Sacarás agua de la roca para darles a beber a ellos y a sus bestias. Moisés retiró la vara de la presencia del Señor como se lo mandaba, ayudado de Aarón. Reunió a la asamblea delante de la roca y les dijo: escuchad, rebeldes, ¿creéis que podemos sacaros aguas de esta roca? Moisés lanzó la mano y golpeó la roca con el bastón 2 veces, y brotó agua tan abundante que bebió toda la gente y las bestias. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: por no haberme creído, por no haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no haréis entrar en esta comunidad en la tierra que les voy a dar. Esta es la fuente de Meribá, donde los israelitas disputaron con el Señor y Él les mostró su santidad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo responsorial contestaremos: ojalá escuchéis hoy la voz de Dios, del Señor. Todos, ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos en su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Todos, ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. Entrad
postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Todos, ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masa en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Todos, ojalá escuchéis la voz del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 23. En aquel tiempo, al llegar a la casa de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y le mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios. Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, hermanos y hermanas. En este jueves del Señor, ir a estar 15, 20, media horita con el Señor, allí sentado, escuchándolo y absorbiendo su energía. Está de gratis, Él no nos cobra, ya Él pagó para que nosotros vayamos a llenarnos de Dios. ¿Quién podrá decir esto en estos tiempos? Hay mucha gente que sí se llenan de otros dioses, el dios dinero,
el Dios cigarrillo, el Dios bebidita, el Dios fornicación y por ahí muchos otros dioses. Pero ¿quién podrá decirle a ustedes, vamos a llenarnos con el Dios verdadero? Mire, vamos a orar por nuestros sacerdotes, por las vocaciones sacerdotales, para que sigan más niños inquietándose y dejar escuchar esa voz del Señor para que entren y así puedan ser esos sacerdotes del Dios Altísimo. Mire, en esta primera lectura del libro de los Números, si se dan cuenta, aquí sucede algo. Bueno, es que este pueblo de Israel, de verdad, que eso sí, que no salían de una, caían en otra, muriendo en el desierto. Y con todo y eso seguían moviendo la lengua. Y eso que en aquel entonces no tenían la canción que dice, Señor, ayúdame a controlar mi lengua venenosa. Mire, esos hermanos israelitas en aquel entonces, cómo calumniaban, cómo era que, de verdad, lo peor del mundo es alguien que no quiere escuchar lo que el Señor nos viene a traer a todos nosotros. Y después que tenemos solamente una oportunidad, se nos pasa esa oportunidad y no podemos echar vuelta atrás. Quiero mandar un saludo a la familia en el barrio Palmasola, pues murió este cholo y bueno, lo vamos a extrañar ya que era un hombre joven, pero asimismo un fulminante y se lo llevó el Señor. Y asimismo pues queremos pues decirle al barrio de Palmasola que desde la lejanía de acá de Nueva York, nuestras oraciones están con todos ustedes y su familia. Así que mire cómo es que el pueblo de Israel seguía así, retando a Dios. Vamos ahí con Dios, el tú a tú. Mire que les costó eso a Moisés. Le costó el no poder entrar a la tierra prometida. Y nosotros a veces nos vamos y nos quedamos en esa área de estar tranquilo y a veces no sabemos lo que podemos hacer con nuestras acciones, como la acción que sucede aquí cuando Moisés le habla al pueblo, lo trae y entonces coge el bastón, reúne la asamblea. Tú con tu hermano, le dice al Señor, ordena que la roca brote agua, sacarás agua de la roca para darles a beber. Moisés retiró la vara de la presencia del Señor, como se lo mandaba, ayudado de Aarón, reunió a la asamblea delante de la roca y les dijo, escuchad, rebeldes, ¿creéis que podemos sacaros agua de esta roca? En realidad es una parte pues, triste porque vemos que Moisés solo hacía la voluntad del Padre. Pero tenemos que recordar también que somos humanos. Así vemos cómo no salió agua de la primera vez porque todo pues como que se convirtió en algo que no debió haber sucedido en ese momento. El Señor le hace un mandado y así era que tenía que suceder. No esa pregunta, ¿creéis que podemos podemos sacaros agua? Mire, nosotros somos instrumentos, somos unos tiestos, como dice la hermana Nancy, nosotros somos unos tiestos de la Virgen y trabajamos para que el Inmaculado Corazón de María reine en todos los corazones de las personas que vamos a los hogares, los cenáculos, a las iglesias. Mire, es acercarlo usted más a Dios, pero nosotros
somos unos tiestos. Nosotros no somos los importantes. Lo importante es Dios, lo importante es Jesús. La gloria es para Jesús. Y a veces así sucede. A veces creemos que es para nosotros. ¿Creéis que podemos sacaros agua de esta roca? Moisés alzó la mano y golpeó la roca con el bastón 2 veces. Y brotó agua tan abundante que bebió toda la gente y las bestias. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: por no haberme creído. Mire cómo le costó esto. No haberme creído. Por no haberme creído. Por no haberme reconocido mi santidad en presencia de los israelitas. No haréis entrar a esta comunidad en la tierra que les voy a dar. O sea, se quedaron afuera. Se quedaron afuera de la tierra prometida. Es triste, pero si lo vemos aquí como fue que sucedió, usted se podrá decir, wow, nunca lo había visto de esa manera. Y eso pues a veces lo hemos escuchado por diferentes prédicas y demás. Y cuando vamos, por lo menos en este caso, que gracias a ustedes, en estas reflexiones, lecturas de las palabras, pues me ha tocado a mí pues estar en este lado de hacer esa pequeña explicación. Y aquí está bien claro, o sea, ¿creéis que podamos sacar agua de esta roca? Y el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: por no haberme creído, por no haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no entraron a la tierra prometida. Es duro, pero mire, no se preocupe que Moisés, cuando Jesús estaba acá en la transfiguración, él fue una de las figuras con Elías. Y bueno, pues ya sabemos que si es una de las figuras con Elías que vieron a confortar al Señor, esa amistad con el Señor, pues le dio un castigo, como nos lo puede dar a nosotros, por hacer algo que no esté correcto. Pero el Señor ama a Moisés y sale en la transfiguración, como lo estuvimos hablando en estos días. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. Esto es para todos nosotros. Mire, nosotros a veces vamos en la vida caminando nuestras cosas, nuestra vida, nuestro trabajo, nuestras cosas que tengamos que hacer, comida y demás, muchachos a la escuela, y a veces nos quedamos, mire, que estamos haciendo así, y a veces pasan 10, 20, 30 años y se forman los muchachos, se casan, te traen nietos, y entonces a veces nos olvidamos de escuchar la voz del Señor. Por eso el Señor nos recuerda en el Salmo: no endurezcáis vuestro corazón. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. La roca que nos salva. Jesús es esa roca que nos salva. En aquel entonces la roca que les dio agua, que les dio vida. Dándole gracias a la presencia, aclamémoslo dando cantos. Oiga, en el día de hoy este santo evangelio, mire cómo lo lleva Jesús de una manera, va a ser un maestrazo. Es un maestrazo con los más magna cum laudes que, bueno, todos los títulos más, bueno, nadie puede llegar a los títulos de nuestro maestro, como en la sencillez, explicándole a un bonche de pescadores, la mayoría de ellos, más de las 3 partes de ellos eran pescadores, ¿verdad? Entonces vemos cómo el Señor, llegando a la área de Cesarea, de Filipo, les pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Ves que en este momento la palabra del Señor nos está hablando de que muchos hablan de Jesús. Y eso lo tenemos hoy día. Mire, hasta
los jámala, como dicen por ahí, los musulmanes hablan de Jesús y dicen que fue un profeta, pero no dicen que es Dios ni nada por el estilo. Los testigos de Jehová, los evangélicos y demás, muchos de ellos dicen que no fue Dios. Pero entonces están hablando de Jesús. Y así los bautistas y todas las diferentes religiones tienen Biblia y demás, y están hablando de las palabras, palabras para aquí, palabras para allá, y se pasan evangelizando. Y entonces vamos a ver qué es lo que están evangelizando, porque hoy tenemos que escuchar el evangelio del día de hoy, porque el Señor quiere aclararle algo a sus apóstoles y a nosotros, porque esta palabra es presente. Esto nos aplica a nosotros. Y a veces nosotros estamos hablando de un Jesús, pero en estos tiempos estamos hablando de un Jesús, de una misericordia. Así, no, el Señor, no se preocupe, mire, yo hice tal vez, maté a alguien, nunca me confesé, pero no, yo voy a ir para el cielo. Tenga cuenta. Y así con muchos otros pecados que podamos estar cometiendo. El Señor le dice quién dicen la gente. ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Mire, todos los 12 se miraron así. Querían hablar, pero mire, siempre hubo uno que comenzó a hablar. Pero mire, no fue él hablando de parte de él mismo, sino que fue el Espíritu que se los reveló a él. En ese día Jesús pone una persona como dirigente de su iglesia, que es a Pedro, que lo odian en muchos lugares y lo respetan en muchos otros. Y asimismo, él le dice: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Y le dice: ahora tú, o sea, le cambió el nombre, eres Pedro. Y sobre esta piedra y Pedro es el mismo significado, edificaré mi iglesia. Mire cómo el Señor quiere edificar la iglesia. ¿Cómo es que el Señor va a edificar su iglesia en algo que realmente en aquel entonces los judíos lo tenían en un templo, iban a adorarlo, pero no había esa conexión total y esa integración de Dios con la carne? Por eso Jesús nace, Dios entre nosotros, y Dios entre nosotros viene a cumplir todo lo que está en el Viejo Testamento. Viene con Pedro y dice: mire, tú vas a ser mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Edificarla en la figura de Pedro, un ser humano que lo niega 3 veces. Y al final de este evangelio dice: apártate de mí, Satanás, que solamente piensas como los hombres. Mire cómo son las cosas. Nosotros somos las personas más privilegiadas, porque podemos por un día estar alabando al Señor y podemos el otro día estar tropezando al Señor. Y el Señor no por eso dijo: no, Pedro no, ahora va a ser Mateo. O cuando regresó de la resurrección dijo: no, va a ser mi discípulo amado Juan. No, vino donde Pedro y le dijo: Pedro, ¿me amas más que estos? Apacienta mis corderos. Hoy esta es la piedrita que a los protestantes les molesta en el zapato. Y yo les digo a ustedes, protestantes, ¿por qué van a tener menos cuando Dios en la iglesia verdadera
en la iglesia del Dios vivo, base y fundamento de la verdad, primera de Timoteo 3:15, si Dios nos está enseñando claramente en este día de hoy, ¿qué necesitas tú? Que venga un tal mencionado pastor y que te vuelva a que no creas la palabra del Señor y creas la palabra del tal mencionado pastor. Te digo que eso es lo que sucede. Cuando usted escucha al padre Luis Toro, hasta las mismas líneas que él ha utilizado en sus videos, usted las va absorbiendo y las hace suya. Pero es cierto, es lo que pasa. Yo me he encontrado en una parada, una señora, tenga esto, lléveselo, lea. Y yo, ¿de qué iglesia es, señora? No, que yo era católica, pero ustedes son idólatras, que cierto. Y yo digo, pero señora, ¿cuál es esa información? Y tener una conversación con una persona, no simplemente para decirle, no, yo sé más que tú. No, nuestro deber es realmente vivir como Jesús nos dice, la ley del amor, pero también la ley de la caridad. Si alguien está mal, señora, si usted está mal y alguien la corrige o alguien lo corrige porque usted está mal, no se sienta mal. Jesús se pasaba corrigiendo a los apóstoles. ¿Y qué era eso? Caridad plena. Acepte esa caridad. Acepte ese amor que le están brindando. No todo el mundo brinda amor en estos tiempos de esa manera. Veamos cómo nuestro Señor les explica de que tiene que suceder algo. Tiene que ir a Jerusalén. Y al tercer día va a resucitar. Ahí es cuando Pedro viene y se montó con los guantes del humano. Al principio, cuando contestó con la espiritualidad y el Espíritu Santo. Pero cuando Jesús dijo que iba a morir, él se puso los guantes en la mano y le dijo, no permitas que eso suceda. Y tú te quedas así pensando, digo, ¿cómo la misma persona? Tú podrás pensar que Pedro era bipolar. Podrás pensar que era bipolar, pero asimismo el Señor en un ser humano como tú y como yo, Él vino a edificar su iglesia. Una iglesia que hoy día tenemos que atenderla. Una iglesia que tenemos que ir los domingos y abarrotarla. Porque el Señor tiene una fiesta y nos está invitando a nosotros para que vayamos a esa fiesta. No se queden afuera, hermanos y hermanas. Vayamos con el Señor en su casa a adorarlo, a recibirlo. En este día de hoy, yo miraba porque no había visto las lecturas que tocaban para este día de hoy jueves. Y ¿verdad? Jueves de Eucarístico, Eucaristía, de pedir por nuestros sacerdotes. Y mire cómo en el día de hoy la lectura cayó en este jueves. Dios no se equivoca, amigo y amiga. Dios hace su cosa perfecta. Por eso es que cada vez que venimos por aquí, por tu canal, y aunque sean 5 o 6 personas que vean este video, trabajamos para esos 5 o 6 personas. Pero yo le agradezco a esos 5 o 6 personas porque mire, empiezo a degustar la palabra y aunque me digan loco, mire, usted me está ayudando a conocer a mi Señor. Esperamos que a través de estos videos y de estas reflexiones también tú puedas conocer al Señor y te vuelvas loco del amor por nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, si no se ha suscrito al canal, sea porque todavía no me he tropezado con usted para agarrarle el celular y yo mismo hacerle la caridad de ingresarlo al canal. Si no se ha suscrito, suscríbase. Comparta este video con todas sus amistades. Mire que en estos canales de YouTube tenemos a muchos buenos sacerdotes. Búsquelo para que a través de sus enseñanzas también puedan
enamorarse de la fe católica. Así me pasó a mí. Cuando vi al padre Luis Toro por primera vez, dije, a ese hay que mirarlo, pero ese hay que mirarlo con tiempo. Porque ese hombre... Y mire, yo no me estaba dando cuenta lo que el Señor me estaba preparando a mí y a través de él, padre Marcos Galvis, padre Raúl Sánchez y padre Damián, Adrián, padre Roberto Cipols y otros sacerdotes a través de los medios de YouTube. Mire, han ido transformando a esto que usted ve aquí al frente, que viene a hablarle de las lecturas del día y hacer una pequeña reflexión. Hermanos y hermanas, no se olvide de dar un me gusta, darle a la campanita y por último, si quiere dejar su comentario, ahí está abierto, nunca lo bloqueo, como hay en algunos otros chats que a veces he querido dar un comentario y lo tienen disable, pero no, está abierto. Y ahí pueden, cuando vamos a hacer cenáculos los lunes, si quiere hacer una petición para los lunes, pues agárrala, póngala ahí, yo la escribo y hacemos la petición en los cenáculos, o los primeros sábados de mes también podemos hacer las peticiones por usted. Hermanos y hermanas, que Dios los bendiga hoy y siempre. Amén.